senador Tayana. Gracias, señora presidenta. Bueno, me parece que lo que estamos discutiendo acá es algo que se está discutiendo en casi todo el mundo. ¿Cómo se hace para enfrentar las consecuencias dramáticas de una pandemia en la sociedad, en sus víctimas directas e indirectas, y sobre todo cómo se vive o cómo se transita o cómo se piensa la pospandemia? Y ese debate que está presente, ya tiene algunas conclusiones en casi todas partes, en casi todas partes. La primera conclusión que ha habido, y es en casi todo el mundo, con sus distintas posiciones e ideologías políticas, es que se revaloriza el rol del Estado. El rol del Estado se revaloriza porque finalmente es el único capaz de enfrentar una situación como es una pandemia, que hacía una pandemia global no había desde la llamada fiebre o gripe española, que en realidad era norteamericana, pero siempre se la achacaron a los españoles. Desde entonces no había, pero en aquel momento, que fue en 1919, fue después de la Primera Guerra y pasó. Los números muchos ocultaron, los países europeos salían de una guerra tremenda. Hay que salir de la pandemia y para eso el Estado se muestra como una herramienta imprescindible. Es imprescindible revalorizar el rol del Estado. Por supuesto que el Estado tiene que tener un cierto nivel de eficacia y de eficiencia. Tiene que usar bien los recursos que tenga y tiene que lograr los objetivos que se propone. Dentro de ese Estado hay algunas funciones que han sido, además, más valoradas. Obviamente, la más obvia de ellas es el sistema de salud. Muchas de las cosas que pasan en el mundo y muchos de los efectos dramáticos que vemos de la pandemia en países incluso con altos niveles de desarrollo es debido al deterioro que en las últimas décadas había tenido o ha tenido el sistema de salud pública. Los sistemas de salud pública han quedado en un segundo lugar, han quedado desvalorizados y muchos están viviendo dramáticamente las consecuencias. Entonces, acá estamos enfrentando un desafío grande. ¿Y cómo se enfrenta ese desafío? Ese desafío se debe enfrentar con un principio de solidaridad, y si no gusta la palabra, de fraternidad o de sororidad, pero se tiene que enfrentar con un principio de responsabilidad colectiva, de sentimiento de pertenencia a una comunidad donde unos y otros tenemos responsabilidades por el desarrollo del conjunto. Y esa comunidad debe actuar a favor de un principio de equidad. Es decir, que los esfuerzos en esa sociedad sean esfuerzos repartidos proporcionalmente a las capacidades y esfuerzos posibles de los distintos sectores. Nosotros vivimos una sociedad que enfrenta la pandemia en condiciones muy difíciles, porque la pandemia es muy dura y porque hace exactamente un año, pocos días menos, estábamos votando las emergencias en que estaba la Argentina. La Argentina ya estaba en emergencia antes de comenzar la pandemia. Y obviamente la pandemia lo que hizo fue multiplicar los efectos y las consecuencias de esa pandemia. Se necesitan recursos, que es lo que Argentina no tenía. Argentina, es más, tuvo que negociar un acuerdo con los bonistas, porque los bonistas tenían una serie de compromisos, estaba en default la Argentina, tuvo que negociar un acuerdo de bonistas.
está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para no tener que pagar. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que necesita? Recursos. ¿Tenemos déficit? Sí, claro, tenemos un déficit grande. ¿Y cuántos recursos se ha llevado la pandemia? Se ha llevado no menos del 5,5% del Producto Bruto. 3,5% en políticas sociales y 2% en facilidades financieras. O sea, se ha llevado mucho de lo poco que tenemos. Y sin embargo sabemos que esa ayuda no ha alcanzado. Por eso esta propuesta del aporte solidario por única vez. Y yo quiero volver a insistir en un punto. No es a las empresas. No hablemos de empresas que no van a invertir porque no tienen dinero. No es a las empresas. Es a las personas humanas, a un grupo de personas humanas muy específico, que son los que tienen grandes fortunas en la Argentina. Y cuando decimos grandes fortunas, estamos hablando de al menos 200 millones de pesos en valor fiscal y declarado. Son 10.000, 12.000 a lo sumo, 12.000 personas. 1.000.000 de personas pagan bienes personales en la Argentina. O sea, es una pequeña porcentaje de la población, que repito, no son empresas, no son empresas, no tiene nada que ver con la inversión de las empresas, con la rentabilidad de las mismas, con la compra de bienes de capital. Son personas humanas que tienen una gran acumulación de capital. Y lo que se les está pidiendo, y es lógico que lo pide el Estado, porque es el que vela por el bien común, lo que se le está pidiendo es un aporte extraordinario para contribuir a paliar esta difícil situación que tenemos. Porque nosotros sabemos cuánto ha costado el IFE. El IFE ha costado unos 90.000 millones de pesos cada vez que se ha dado y ha alcanzado a 9 millones de personas. Y hemos podido dar 3 IFE. ¿Por qué? Pues no tenemos más dinero. Esa es la verdad. ¿Que haría falta más IFE? Seguramente sí. ¿Y cuánto se piensa recaudar con este impuesto? Se piensa recaudar, dice el Congreso, la Oficina de Presupuesto, unos 400.000 millones de pesos. Fíjense la importancia. Se gastaron 200.000 millones de pesos en asistencia al trabajo, la plata que se le dio a las empresas, porque acá no solo se apoyó a los que casi nada tenían o nada tenían, se apoyó también a las empresas y se apoyó con más de 200.000 millones de pesos. ¿Y a dónde va a ir esta recaudación extraordinaria que se pide, esta contribución que se pide a las grandes fortunas personales? Va a ir a lugares muy específicos. 20% a la pandemia, a seguir mejorando la situación de salud y todas las consecuencias que puede estar. 20% de subsidios a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Por eso tiene razón el presidente cuando dice ayer en la UIA que son las empresas las que tienen que generar el trabajo. Porque sabe él, como sabemos todos, que entre el 70 y el 80% de los puestos de trabajo lo generan las pymes. Entonces, 20% va a ir a las pymes en subsidios, no en créditos, en subsidios, para que arranquen, para poder dar ese impulso. Otro 20% va a ir a las becas Progresar. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar la esperanza de los jóvenes, tenemos que ayudarlos a terminar su formación, tenemos que dar un impulso y sabemos que las becas Progresar se han reducido a la mitad de lo que eran. Queremos volver a 1 millón de becas Progresar. ¿Y a qué se dedica también? Se dedica un 15% de lo que se recaude a los barrios populares, a ayudar a la solución de los barrios populares donde sabemos que tenemos una deuda enorme. Y hay otro 25% que también, eso sí va a las empresas que van a desarrollar el gas. ¿Por qué? Porque es un recurso que tenemos, porque va a generar divisas, por una serie de razones. Ese sí que va a las empresas. Las que no van a invertir van a recibir dinero de esta contribución de las fortunas individuales más
más grande. Y además esto se va a hacer, y se va a hacer con un concepto federal, porque el progresar se va a distribuir federalmente, porque los recursos para la pandemia se van a distribuir federalmente. Senador, ha concluido su tiempo. Si puede redondear, por favor. ¿Cómo no? Esa distribución federal es lo último. Por último, dos elementos. Que nos debemos una reforma tributaria, que el sistema tributario argentino es regresivo, pero por supuesto. Bueno, esta no es una medida regresiva, esta es una medida progresiva, así que esto va a ayudar un poquito a que sea menos regresivo. Por último, entonces, todo mi apoyo a este aporte extraordinario, que creo que va a ser una contribución importante para ayudar a paliar los efectos tan negativos de la pandemia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador.